esperanza. Y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con jugoso viviré. Jesús, 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 Jesús. Ayúdame a cantarlo. Me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti lanzaré, con gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Dilo conmigo. Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Solo en ti seré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Grita Jesús, 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 Jesús. El nombre sobre todo nombre. Jesús, 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 Jesús. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios.
hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, eres Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo
Oramos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por permitirnos estar disfrutando de tu presencia, a pesar de estas circunstancias. Gracias porque sabemos que tú nos cuidas y deseas lo mejor para tus hijos. Por eso te pido que tú dispongas nuestros corazones a escuchar tu palabra y que éstas cumplan tu propósito en nuestras vidas. Gracias por tus palabras, por tu amor y por la esperanza que pones en nuestros corazones. Es en el bendito nombre de tu Hijo Jesús que te pedimos y damos las gracias. Amén. ¿Te has cansado ya de aprender? Eso debería ser algo constante en nuestras vidas, ¿verdad? Y es una de las mejores cosas que podemos enseñar a nuestros hijos, porque uno de los mejores hábitos que me inculcó a mí mi padre concretamente fue la pasión por la lectura y por adquirir conocimiento. Recuerdo que cuando era pequeña me interesaba tanto la lectura que leía todo lo que me venía a la mano. Incluso cuando ya era demasiado tarde y había que apagar la luz, yo tenía una linternita y debajo de las sábanas seguía leyendo mis libros. Y había un montón de asuntos que me interesaban, pero cuando conocí al Señor realmente y cuando conocí la palabra de Dios, realmente mi pasión y todo ese foco, ¿no? de ese interés en la lectura se focalizó en la palabra de Dios, y os aseguro que no hay nada que desafíe mi mente como la desafía la palabra de Dios. Lo cierto es que ahora ya nada me interesa más que la misma palabra de Dios y el propósito de Dios para mi propia vida. Y por eso me puedo identificar totalmente con esta parte de las Escrituras que demuestran el deleite de un ser humano, por lo mismo que yo y por lo mismo que todos nosotros deberíamos tener deleite, que es la palabra de Dios. Semana tras semana vamos asistiendo a la pasión del salmista por la palabra de Dios, quien nos asoma por su ventana, nos permite que nos asomemos por su ventana, dejándonos ver la grandeza y la gloria de la palabra de Dios. El Salmo 119 es impresionante porque constantemente habla de la manera más maravillosa que podemos encontrar la descripción de lo que es la Escritura, la palabra de Dios. Como hemos visto, David nos ha mencionado de diferentes maneras y de diferentes enfoques, como ese caleidoscopio que decíamos al principio, la palabra de Dios. De esas 7 formas distintas de nombrar la palabra de Dios, hoy veremos 5 de ellas en esta porción que se llama Mem, que vendría a significar algo así como degustando la dulzura de la palabra de Dios. Vamos a leer, por tanto, el Salmo 119, versículos 97 al 100, aunque vamos a leer toda la porción. Dice así la palabra del Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Vamos a ver hoy unos efectos que tiene en la vida del creyente el amor por la palabra de Dios y la meditación en ella. Es decir, si tú tienes amor por la palabra de Dios, vas a meditar en ella, y de ahí van a surgir ciertos efectos. En primer lugar, pues tenemos que desarrollar esa pasión y ese amor por la meditación de la palabra de Dios. No solo por leerla, sino por meditar en ella. El sentimiento que tiene el salmista con la palabra de Dios, esa relación que él tiene, es un sentimiento de amor por la palabra de Dios, y por eso dice: cuánto amo yo tu ley. En esa exclamación, ¿verdad? La palabra amor es estar enamorado, es lo que dice. Amor es amor, es tener afecto, ser amigo de, o degustar, como hemos dicho al principio. La palabra que utiliza aquí es ley, que es pentateuco, precepto, estatuto. Para nosotros es toda la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo. Y la palabra meditar es algo muy interesante, que es devoción y reflexión. Y eso es lo que intentamos día a día, ¿verdad? Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es meditar en ella, reflexionar en ella,
tomar de ella todo lo que ella tiene para decirnos en ese día a día, en esa necesidad del día a día que cada mañana o cada tarde o cada noche tenemos y necesitamos. Y dice cuánto, y la expresión cuánto es de qué manera, pero de manera exclamativa, ¿no? Esta es una declaración, una exclamación que pesa una cantidad o un número especialmente elevado. Él está haciendo una comparativa y comparando su amor por la palabra de Dios en función de otras cosas. Y con ella el salmista está indicando que ama la palabra de Dios mucho más que cualquier otra cosa. Amar es ser amante, deleitarse, estar enamorado de la palabra de Dios. Y no es idolatría, ¿eh? Algunos pensarían, sois unos idólatras de la Biblia, pero no es idolatría estar enamorado de la palabra de Dios, porque estar enamorado de la palabra de Dios es estar enamorado de Dios mismo. No hay posibilidad de conocer al amado, que es Dios, sin conocer su libro, su palabra. Cuando nosotros estamos enamorados de una persona, pasamos tiempo con esa persona y permitimos que esa persona nos hable para poder conocer mejor a esa persona. Pues esa es la funcionalidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación de Dios, de su carácter, de su propósito, de su plan y de su mensaje para la humanidad. Por eso necesitamos ahondar en la palabra de Dios. El salmista está diciendo que su devoción hacia la palabra de Dios ha edificado una relación de amor entre el salmista y la palabra de Dios y por supuesto Dios mismo, ¿verdad? Porque la palabra nos lleva al mismo Dios. Y notamos que el verbo está en presente, no dice ¿cuánto amaba yo tu ley? Porque a veces tenemos momentos de todo, ¿verdad? Hay momentos en los que no podemos vivir sin la palabra de Dios, estamos constantemente teniendo nuestra devocional, reflexionando en ella, meditando en ella, estudiándola, pero otras veces pasamos como por un desierto y abandonamos la palabra, ¿no? El salmista está hablando en presente. ¿Cuánto amo yo tu ley? Hoy, ahora, en este instante. No dice tampoco en algún día amaré tu ley, ¿no? Sino hoy, ¿no? No espera a que le vengan ganas para amar la palabra de Dios, la ley, sino que constantemente es un presente indicativo continuo en la vida de David. Él describe cómo se siente en cuanto a la palabra de Dios en ese justo momento. Bueno, venimos viendo que en todos los momentos David, ¿verdad?, ama la palabra de Dios. También habla de sí mismo, no dice mi esposa, ni mi padre, ni mi hijo, sino yo. En presente, ¿no? Y en primera persona. El salmista no está diciendo cómo otros se sienten respecto de la palabra de Dios, sino cómo él se siente en cuanto a la palabra de Dios. El cristianismo superficial, aquella persona que dice que cree, pero no cree profundamente, lee, entiende la palabra y la obedece, pero por religión o quizás por tradición. Pero el creyente espiritual, el verdadero hijo de Dios, el creyente que ama al Señor, lo ama la palabra de Dios y no puede vivir sin ella. Porque ya hemos visto y vamos a seguir viendo que la palabra de Dios es imprescindible en la vida de un cristiano. Para el cristiano superficial es un deber para acallar la conciencia, tal vez, ¿no? Pero para el espiritual la palabra de Dios es medicina, es alimento, es luz, es consuelo en la vida, en cualquier circunstancia de la vida. Como vimos las semanas anteriores y hemos estado viendo, para toda situación de la vida no hay nada que se escape del propósito de Dios, de la palabra de Dios, cualquier situación de nuestras vidas. ¿Cómo puedes incrementar tu amor por la palabra de Dios? No puedes obligarte a amar a alguien o algo, ¿verdad? Lo amas o no lo amas, pero sí puedes cultivar ese amor hacia alguien o hacia algo. En este caso debemos preocuparnos por cultivar nuestro amor por la palabra de Dios. La relación que el salmista tiene con la palabra de Dios es constante, no es intermitente, no es cuando pasa por un momento de tribulación, no es cuando está en adversidad, no es cuando lo necesita, sino constantemente tiene una relación con la palabra de Dios y una relación profunda con la palabra de Dios. Por eso dice: todo el día ella es mi meditación. Si supiésemos y pudiésemos preguntarnos o preguntarle a una persona que está enamorada, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día piensas en esta persona, la persona que amas? Nos diría que constantemente, ¿verdad? Porque todos nosotros hemos estado enamorados algún día, en algún momento, y todos sabemos lo que significa
de sentir esa pasión por la persona, ¿no?, de la que estamos enamorados. Constantemente viene a nuestra mente cualquier cosa que hacemos, y ya además hemos desarrollado cierta relación, cualquier cosa que hacemos nos recuerda a la persona amada, y no hay nada peor que el momento en el que estamos viviendo ahora. Cuántas personas amadas de las que cada día no podemos ver y de las que cada día no podemos mantener esa cercanía, y realmente sentimos ese dolor, y no hacemos nada más que pensar en esas personas que amamos. Debido a que el salmista amaba la palabra de Dios, era natural que pasara tiempo constantemente con ella. ¿Cuánto amas tú la palabra de Dios? Porque cuando amas la palabra de Dios, o cuando amas, no te resulta difícil pasar tiempo con el objeto de tu amor. Cuando amas la palabra de Dios, no tienes prisa, ¿verdad? No se te pasa el tiempo volando, y no te importa pasar tiempo y tiempo estudiando la palabra de Dios. Y cuanto más profundizas, más te enriqueces y más deseas estar ahí. Es como algo que engancha, ¿verdad? Y que seduce. Dice el salmista que todo el día, y no significa necesariamente que la lleva en las manos, ¿verdad? Porque si no, no podría hacer nada más. Recordemos que él es el rey y tiene que impartir justicia y tiene que determinar las leyes en ese tiempo, y él tenía una copia de la ley en la mesilla de noche, y él, digamos que de alguna manera consultaba la palabra de Dios para poderla poner en práctica. Pero no significa, el que él diga todo el día, no significa necesariamente que la llevaba en las manos. Es más valioso que llevarla en las manos. La puede llevar en las manos y en ningún otro lugar más, ¿verdad? Pero es mucho más valioso llevarla en la mente, llevarla en el corazón. Y por eso, cuando tú llevas la palabra de Dios en la mente, la llevas en el corazón, no te resulta difícil meditar en ella. Los textos te fluyen en medio de las necesidades, en medio de las dificultades. Y esta es la situación del salmista, esta es la situación de David. David tiene la palabra de Dios en su corazón, y por eso todo el día medita en ella, y por eso ama la palabra de Dios. Y cuando eso es una realidad en nuestras vidas, cuando vivimos así la palabra de Dios, cuando amamos la Biblia, cuando hallamos mucho en qué meditar en la palabra, esto produce unos efectos. Necesariamente tiene que producir unos efectos en nosotros, y hoy vamos a ver 3 de ellos. Ya veremos los siguientes en otra ocasión. El primer efecto es superar las adversidades, y sigue el salmista diciendo: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Y fijaos que siempre va a decir un por qué. Es decir, no es que soy más sabio que mis enemigos porque yo me he crecido, sino porque tus mandamientos siempre están conmigo. En las 3 ocasiones en las que él va a enumerar o a enunciar esos efectos que la palabra de Dios hace sobre su vida, siempre hay una razón, y la razón es lo que él ha hecho con la palabra de Dios. Y en este caso es porque los testimonios, porque la palabra de Dios, porque sus mandamientos siempre estaban con David. Por eso David, al tener la palabra de Dios constantemente con él podía superar esas adversidades. La palabra sabio es adquirir sabiduría. Para eso, nada como el libro de Proverbios, ¿verdad? Y Eclesiastés, que nos ayudan a vivir, que nos ayudan a saber cómo gestionar nuestras vidas en diferentes órdenes de la vida. Y si no sabemos cómo gestionarlo, ¿cómo deberíamos vivir en esos aspectos? Y la palabra enemigo, sabemos que en este caso es un adversario, y en este caso con David son adversarios físicos y reales, pero para nosotros, como siempre venimos diciendo, pueden ser otro tipo de adversarios, incluso adversidades. El salmista tenía enemigos de carne y hueso, algunos de ellos muy malvados y soberbios, pero esos enemigos también pueden ser emocionales o espirituales en nuestro caso. Jeremías 15 y 16, leo Biblia lenguaje actual, dice: tú que lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí. Atiéndeme y véngame de mis perseguidores. Conforme a tu paciencia, no dejes que sea yo arrebatado. Sabes que por ti sufro oprobio. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Aquí vemos al profeta. El profeta Jeremías era un profeta que sufrió mucho, ¿verdad? Y en algunos momentos recriminaba, ¿no?, ese llamamiento a Dios, pero fijaos que dice que se alimentaba de la palabra de Dios, se comía literalmente la palabra del Señor, y eran para él su gozo. Quizás los enemigos que se jactan de David eran más sabios que él, a lo mejor, o tenían más educación que el salmista, pero el salmista estaba confiado en que la palabra de Dios le daba
otro grado de sabiduría, mayor sabiduría que sus enemigos, y no se está comparando con otros desde un sentimiento de superioridad, lo cual sería pecado o vanagloria, sino que está atribuyendo a la palabra de Dios la sabiduría que ésta le está proporcionando frente a los enemigos. Es lo que hemos dicho antes, hay un porqué. ¿Por qué soy más sabio que mis enemigos? Porque tu palabra siempre está conmigo. Cuando la palabra de Dios está siempre con nosotros, no importa si nuestros enemigos también lo están. Ella nos imprimirá la sabiduría, fuerza y capacitación para hacerles frente, que no nos quepa duda. El salmista mismo, en el Salmo 119, versículo 50, nos dijo: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Las palabras que Dios le había dicho a David eran las que le alentaban a David, las que sostenían a David. ¿Cómo llega uno a superar las adversidades? Esto es posible si tenemos la misma razón que el salmista, el mismo por qué, porque tus mandamientos siempre están conmigo. Si la palabra de Dios está permanentemente en nuestras vidas, te aseguro que ella nos va a ayudar a avanzar y a vencer a esos enemigos e incluso a adquirir más sabiduría que esos enemigos. Si la palabra de Dios está siempre con nosotros, nos ayudará en la aflicción y guiará a tomar las decisiones adecuadas en momentos necesarios. Hay muchos momentos, hay en este instante y habrá muchos momentos en los que no sabremos qué decisión tomar. A mí me sucede y os sucede a vosotros, estoy segura, y tenemos que recurrir a la palabra de Dios para que ella sea la que nos guíe, la que nos instruya y nos encamine en el camino y en las decisiones que hemos de tomar. ¿Quieres vencer a tus enemigos? Mantén cerca de ti siempre la palabra de Dios. El segundo efecto es superar el conocimiento humano. Y dice en el versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus mandamientos son mi meditación. La palabra enseñadores son adiestradores, instructores, esos maestros que todos tenemos y que David también tenía. La palabra entendido es inteligencia y sabiduría, la aplicación de ese conocimiento. Y la palabra meditación, ya la hemos dicho, es la devoción, la reflexión en la palabra de Dios, esa capacidad de introducirnos en la palabra y de sacar de ella todo lo que estamos necesitando y de pensar en ella, en cómo se aplica a nuestras vidas. Este versículo nos muestra que es de vital importancia el creer en el entendimiento de la palabra, no solamente leerla, sino entenderla, comprenderla. ¡Qué maravilla que los cristianos tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina!, ¿verdad? David no tenía el Espíritu Santo permanentemente en su vida, nosotros sí, y estamos, la verdad, bien equipados, somos unos privilegiados de poder tener al Espíritu Santo que nos ilumina y nos ayuda a comprender las Escrituras. Por eso es tan importante, dicho sea de paso, que el Espíritu Santo no esté contristado en nuestras vidas, porque entonces no entenderemos el mensaje cada día que leemos. Jeremías 9:24, vuelvo a leer la Biblia, lenguaje actual, dice: mas el que se gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así que lo mejor que podemos hacer y de lo único que nos podríamos gloriar es de conocer al Señor y de conocerlo profundamente. No hay desafío, no hay cosa más maravillosa, no hay cosa más sugestiva, no hay cosa más sugerente, no hay cosa más enriquecedora que conocer a nuestro Dios. ¿Y cómo le vamos a conocer? Por medio de la palabra, por supuesto. Lo que el versículo no está diciendo, lo que David no está diciendo aquí, es que los maestros necesariamente están equivocados, ¿no? Él no está diciendo que los maestros están equivocados necesariamente, podría ser que sí, ¿verdad? Pero en este caso no es lo que está queriendo decir. Pero algunas veces esos maestros que nos instruyen, que nos han instruido y que posiblemente estarían instruyendo a David, pues a lo mejor no están equivocados, o sí, porque sus opiniones son las que juzgan la palabra de Dios. Y cuando en realidad es la palabra de Dios la que siempre debe juzgar nuestras opiniones. Nunca jamás debemos tener una opinión e ir a la palabra de Dios para apoyarla, sino al contrario, que nuestras opiniones fluyan de la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros tenemos una palabra, la palabra de Dios es tan segura, tan fiable, tan confiable, que no hay ningún problema que podamos creer lo que en ella se dice y nunca jamás torcer los textos, reinterpretar los textos para que diga lo que nosotros queremos que diga o para salir por la tangente cuando ella ordena que debemos hacer cierta cosa. No está diciendo que sea malo necesariamente que los que nos enseñan dejen de enseñarnos o estén haciéndolo mal, sino que él tenía enseñadores que le instruían acerca de la vida y la palabra de Dios y él los había superado. Y además, hermanos, esta es la meta de todo buen maestro y de todo buen pastor, que tenemos que llevar a nuestros alumnos, a los miembros de iglesia, a nuestros hermanos, a los que el Señor nos permite impartir cierta enseñanza, a superarnos a nosotros en el conocimiento y la palabra de Dios. Tenemos que incentivar que el conocimiento y la búsqueda de la palabra de Dios sea muy grande, sea tan grande que incluso lleguen a superarnos. Eso es un gozo, eso es una alegría. Lo que sí está diciendo el salmista es que la enseñanza proporcionada por la palabra de Dios es superior a lo que se enseña, a lo que pueden enseñar los hombres. Está diciendo que la palabra de Dios proporciona un conocimiento que está por encima del conocimiento humano. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 13 al 17, dice: los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Está hablando de los falsos maestros y de los que vienen a engañar. Enseñarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene de confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que lo único que realmente tiene la capacidad de enseñarnos, corregirnos, exhortarnos e instruirnos es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y los maestros que nos enseñan la palabra de Dios, en ella es donde tienen que tener basada su enseñanza. En ella y en nada más que en ella. Está diciendo que nuestro entendimiento de la palabra no está condicionado por lo que recibimos de nuestros enseñadores. Está diciendo que es la palabra la que verdaderamente prepara y capacita a los seres humanos, porque los seres humanos somos mutables y cometemos errores, pero la palabra de Dios es inmutable e inerrante, que no se nos olvide, solo la palabra de Dios es inmutable e inerrante. La Biblia nos habla de hombres que no fueron educados por los estándares del mundo, pero tenían un gran entendimiento cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y como hemos mencionado y bien sabemos, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. En Hechos 4:13 leemos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La palabra viva. Porque la palabra llena el corazón y te hace hablar de otra manera. No estamos diciendo que Dios no pueda usar a personas con una gran educación, pero tampoco creer que la educación va a ser lo que va a tener mayor valor que el conocimiento y la sabiduría que proporcionan la palabra de Dios. Dijo Spurgeon: podríamos escuchar a los enseñadores más sabios y permanecer necios, pero si meditamos en la sagrada palabra debemos volvernos sabios. Hay más sabiduría en los testimonios del Señor que en todas las enseñanzas de los hombres, si es que todas se reunieran en una gran biblioteca. Es el único libro que sobrepasa a todos los demás, y yo lo creo, hermano, y yo espero que tú lo creas también, y que después de estudiar este salmo tan precioso, tan rico, tan maravilloso, amemos más y entendamos que es el único libro que sobrepasa a todos los demás. Y mucho menos incluso seres humanos que no siendo eruditos, sino que son llevados por su propio interés y pretenden reinterpretar o hacer que la palabra diga lo que no dice. ¿Cómo se llega a superar el conocimiento humano?
Pues sí, como el salmista podemos decir, porque medité en tus mandamientos. La meditación en la palabra de Dios, la reflexión en la palabra de Dios, haciéndole esas preguntas a la palabra de Dios para que ella te hable, ¿verdad? Y establecer ese diálogo con ella es lo que te va a hacer superar el conocimiento de tus maestros. La palabra de Dios capacita como nada. ¿Quieres ser más sabio, hermano, hermana? Medita en la palabra de Dios y lo alcanzarás y lo serás. El tercer efecto es superar la experiencia. El versículo 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí los viejos son los ancianos, ¿verdad? Los ancianos de días, esos ayos, esas personas que también por su edad, por la acumulación de experiencia, son sabios, ¿verdad? Tienen una edad avanzada, tienen edad y han tenido muchas vivencias y pueden ayudarnos en el conocimiento. Pues David dice que más que ellos había entendido, que había superado mentalmente a esas personas. La palabra entendidos o la palabra viejos, la palabra significa tener una cierta cordura, un cierto discernimiento, ser doctos, ser respetados y tener ya esa prudencia que da, ¿verdad?, la vida. La palabra guardar aquí es obedecer, conservar, retener la palabra. El salmista habla de los viejos para ilustrar la experiencia. Así dice que guardar directamente a los preceptos divinos es de más valor que el consejo de los demás, aun cuanto tengan experiencia. Es decir, no por ser mayores, o no por ser viejos, no por tener una edad avanzada, uno es sabio, uno es capaz o tiene capacidad para enseñar a otros. Y hay jóvenes que no teniendo tanta experiencia ni tanta vida, son sabios. Es decir, que no va con la vida o con la edad, va con el hecho de permitir que la palabra de Dios sea la que te nutra, la que te instruya. Eso es lo que está queriendo decir. Esto tiene mucho significado en particular cuando nos damos cuenta que en cuánta estima tiene la sabiduría de los viejos en nuestro tiempo, en nuestra cultura, ¿verdad? En cuánta estima se tiene esta sabiduría. Eso también nos dice que aunque debemos respetar en general el entendimiento y la sabiduría de los mayores, de hecho, jóvenes, hay que respetar a los mayores y hay que saber mantener esa comunión con ellos para recibir de ellos esa enseñanza. Ya hablamos hace un tiempo que los mayores son responsables de transmitir las verdades de Dios de generación en generación, y las generaciones más jóvenes tenemos la responsabilidad de ir a ellos y de recibir de ellos lo que el Señor les haya enseñado, ¿verdad? Pero dice que aunque debemos respetar en general el entendimiento y la sabiduría de los mayores, nuestra guía de fe y doctrina es la palabra de Dios, es la Biblia. Un mayor, no solo por ser mayor, tiene que estar acertado, puede estar errado también, ¿verdad? Este es el ejemplo del joven José, que estuvo enseñando sabiduría a los ancianos de Egipto. En el Salmo 105, versículos 17 al 22 dice: envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y lo soltó. El señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para regir a sus grandes como él quisiera y enseñar a los ancianos sabiduría. Ahí vemos a José, que era un joven, además un joven extranjero, ¿verdad? Y Dios le dio tanta sabiduría a José que pudo enseñar a los ancianos sabiduría. ¡Qué cosa más maravillosa! Eso, ¿de dónde provenía? De la relación que José tenía con Dios. Por eso te digo, joven, que tú puedes ser sabio a pesar de tu juventud, a pesar de tu edad, porque la palabra de Dios está a tu alcance y porque tienes las mismas probabilidades que yo de conocer y de profundizar y de ahondar en la palabra de Dios. Así que no te detengas, no te paralices, sigue profundizando y ahondando y adquiere ese conocimiento que la palabra de Dios te puede dar y te quiere aplicar. ¿Cómo se llega a ser más respetado que los viejos? Si como el salmista podemos decir, porque he guardado tus mandamientos, y como hemos visto, guardar es cumplir, ¿verdad? Llevarlos a la práctica. Justo esto es lo que Pablo dijo
a Timoteo en 1 de Timoteo 4, 12 y 13, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, ¿cómo vas a lograr que nadie tenga en poco tu juventud? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo vas a lograr, siendo joven, cómo lograrás que nadie tenga en poco tu juventud? Pues haciendo esto, le dice el apóstol Pablo. Siendo ejemplo de los creyentes, y ahí estamos todos involucrados, ¿verdad? Todos metidos, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, fijaos bien lo que dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y la lectura en primer lugar, ¿verdad? La lectura de la palabra. Se cuenta una historia acerca de la vida de Harry Ironside, que es pastor, autor de libros y comentarista bíblico, y dice que Ironside fue a visitar a un hombre que estaba a punto de morir. Mientras Ironside hablaba con él, el hombre le preguntó: joven, estás predicando a Cristo, ¿verdad? Este le contestó: sí señor, así lo hago. Y el hombre le respondió: bien, siéntate un poco y compartamos de la palabra de Dios. Entonces abrió su Biblia y habló con Ironside hasta que se le agotaron las fuerzas. Le compartió detalles de la Biblia que Ironside nunca había apreciado. Ironside estaba tan sorprendido que le preguntó: ¿de dónde ha sacado usted esas cosas? ¿Fue al seminario o a alguna escuela bíblica? El anciano respondió: mi querido joven, he aprendido estas cosas de rodillas en el suelo embarrado de una cabaña en el norte de Irlanda. Allí, con mi Biblia abierta y de rodillas, le pedí al Espíritu Santo que me revelara a Cristo y que pusiera la palabra en mi corazón. Él me enseñó más de rodillas que en aquel suelo que en cualquier seminario podría haber aprendido. Y es que, hermanos, dice la Escritura que el lenguaje de la cruz es ciertamente un absurdo para los que van por sendas de perdición, mas para nosotros, los que estamos en camino de salvación, es poder de Dios. Lo dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la inteligencia de los inteligentes. ¿Quién se atreverá a presumir de sabio, de maestro o de investigador en este mundo? ¿No ha mostrado Dios que la sabiduría de este mundo es pura necedad? En efecto, el mundo con su sabiduría sobre Dios no ha llegado a conocer a Dios a través de esa sabiduría. Por eso Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece absurdo. Porque mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros anunciamos a Cristo crucificado, que para los judíos es una piedra en la que tropiezan y para los paganos es cosa de locos. Pero para los que Dios ha elegido, sean judíos o griegos, ese Cristo es poder y sabiduría de Dios, pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más sabio que todo lo humano, y lo que en Dios parece débil es más fuerte que todo lo humano. Basta, hermanos, con que os fijéis en cómo se ha realizado vuestra elección. ¿No abundan entre vosotros los que el mundo considera sabios, poderosos o aristócratas? Al contrario, Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio para poner en ridículo a los que se creen sabios. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil para poner en ridículo a los que creen ser fuertes. Ha escogido lo que sin importancia, según el mundo, lo despreciable, lo que nada cuenta, para anular a quienes piensan que son algo. De este modo, ningún mortal podrá alardear de algo ante Dios, que os ha injertado en Cristo Jesús, convertido para vosotros en sabiduría divina, en fuerza salvadora, santificadora y liberadora. Así que, como dice la Escritura, si de algo hay que presumir, que sea de lo que ha hecho el Señor. 1 Corintios 1, 18 al 31. Sí, hermanos, por estas razones no podemos dejar de profundizar en la palabra de Dios, porque con ella somos más fuertes que nuestros enemigos, más sabios que nuestros maestros y más entendidos que los viejos. Nada te va a hacer más entendido, más sabio, más fuerte que todo lo que te rodea, que la palabra de Dios. No lo dudes.
extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador, ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador, ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Y para terminar este culto vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque podemos contar contigo, Señor, siempre sabiendo que tú velas por nuestra vida. Gracias, Padre, por permitirnos formar parte de tu familia y por ser parte de tu pueblo. Gracias por cuidarnos, gracias por darnos esa identidad que nos ayuda, Señor, a no desanimarnos ni desesperarnos cuando vemos que este mundo no nos quiere. Gracias, Padre, porque en ti podemos descansar. Te pedimos que en esta semana tú nos sigas dando las fuerzas necesarias para seguir viviendo día a día y descansando en ti y proclamando también, Padre, esa buena nueva de salvación, aunque difícil, Señor, porque estamos aislados, pero no es imposible, ya que tenemos mucha gente a nuestro alrededor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén.